Influencia de la materia orgánica sobre el crecimiento de las plantas y la función del suelo. Hola, bienvenidos. Hace mucho tiempo, la observación de que las plantas generalmente crecen mejor en suelos ricos en materia orgánica llevó a la gente a pensar que las plantas obtienen gran parte de su nutrición al absorber humus o carbono orgánico del suelo. Ahora sabemos que las plantas vasculares obtienen su carbono del dióxido de carbono y que la mayoría de sus nutrientes provienen de iones inorgánicos disueltos en la solución del suelo. De hecho, las plantas pueden completar su ciclo de vida creciendo totalmente sin humus o incluso sin suelo, como en los sistemas de producción hidropónicos o sin suelo que utilizan únicamente soluciones de nutrientes aireadas. Esto no quiere decir que la materia orgánica del suelo sea menos importante para las plantas de lo que se suponía, sino que la mayoría de los beneficios se acumulan para las plantas indirectamente a través de las muchas influencias de la materia orgánica en las propiedades del suelo. Esto se discutirá más adelante en esta sección, después de que consideremos dos tipos de efectos directos de la materia orgánica en las plantas. Influencia directa del humus en el crecimiento de las plantas. Está bien establecido que ciertos compuestos orgánicos son absorbidos por plantas superiores. Por ejemplo, las plantas pueden absorber una proporción variable de sus necesidades de nitrógeno y fósforo como compuestos orgánicos solubles. Además, varios compuestos que promueven el crecimiento como vitaminas, aminoácidos y hormonas, por ejemplo, auxinas y gibberelinas, se forman a medida que la materia orgánica se descompone. En ocasiones, estas sustancias pueden estimular el crecimiento tanto en plantas superiores como en microorganismos. Se sabe que pequeñas cantidades de ácidos fúlvicos y húmicos añadidos al suelo mejoran ciertos aspectos del crecimiento de las plantas. Alguna evidencia sugiere que la aplicación de sustancias húmicas extraídas puede estimular el crecimiento de las plantas al mejorar la disponibilidad de micronutrientes, especialmente hierro y zinc. Las biomoléculas pequeñas, como el ácido cítrico, disueltas en la solución del suelo, pueden tener un efecto similar sobre la disponibilidad de micronutrientes. Algunos científicos sugirieron que las sustancias húmicas pueden actuar como reguladores similares a las hormonas de funciones específicas de crecimiento de las plantas, como el alargamiento celular o la iniciación lateral de la raíz. Varias hormonas vegetales, incluido el ácido indolacético, IAA, y la isopentiladenosina, una citoquinina, se han aislado de sustancias húmicas en extractos alcalinos, de lignito extraído, un depósito carbonoso similar al carbón, y lombrices de tierra. Es posible que pequeñas cantidades de sustancias húmicas algo similares se disuelvan en la solución del suelo en algunos suelos. Estas sustancias húmicas pueden tener cierto potencial práctico como enmiendas del suelo o estimulantes del crecimiento de las plantas. Las concentraciones de sustancias húmicas comúnmente presentes en la solución del suelo en regiones húmedas de 50 a 100 miligramos por litro o partes por millón son efectivas para estimular el crecimiento de las plantas. Los productos comerciales de humato, sales sólidas de ácido húmico, se comercializan con afirmaciones de que pequeñas cantidades mejoran el crecimiento de las plantas, pero las pruebas científicas de muchos de estos productos han dado resultados muy variados, que a menudo no muestran ningún beneficio de su uso en suelos bien dotados de materia orgánica. La falta de efectos de enmienda puede deberse a la presencia natural en la mayoría de los suelos de sustancias húmicas o de sus componentes activos en niveles suficientes para llevar a cabo las funciones deseadas. Efectos alelopáticos. La alelopatía es un proceso por el cual una planta infunde al suelo una sustancia química
que afecta el crecimiento de otras plantas. La planta puede hacer esto exudando directamente aleloquímicos, o los compuestos pueden ser lixiviados del follaje de la planta por el agua de lluvia. En otros casos, el metabolismo microbiano de los tejidos vegetales muertos o residuos forma los aleloquímicos. El término aleloquímico también se aplica a los productos químicos vegetales que inhiben los microorganismos. De hecho, los aleloquímicos a menudo cumplen varias funciones diferentes en la rizósfera y el concepto se superpone con el de los químicos señalizadores, que las plantas usan para comunicarse con otras plantas con ciertos organismos del suelo. Los aleloquímicos presentes en el suelo son aparentemente responsables de muchos de los efectos observados cuando varias plantas crecen en asociación entre sí. Debido a que producen tales químicos, ciertas malezas dañan los cultivos de manera desproporcionada con el tamaño y la cantidad de malezas presentes. Los residuos de cultivos que quedan en la superficie del suelo pueden inhibir la germinación y el crecimiento del siguiente cultivo plantado. Por ejemplo, los residuos de trigo a menudo inhiben las plantas de sorgo. Los agricultores pueden seleccionar cultivos de cobertura como el centeno o la colza, en parte, debido al efecto inhibidor que los aleloquímicos de sus residuos pueden tener sobre la germinación de las semillas de malezas. Otras interacciones alelopáticas influyen en la competencia y la sucesión de especies en los ecosistemas naturales. La alelopatía puede ser parcialmente responsable de la invasividad de ciertas especies de plantas exóticas que dominan rápidamente un nuevo ecosistema al que se han introducido recientemente. Los aleloquímicos de los invasores pueden ser más efectivos en el nuevo ecosistema que en su territorio de origen, donde las especies de plantas vecinas tuvieron tiempo de desarrollar tolerancia. Las interacciones alelopáticas suelen ser muy específicas e involucran solo ciertas especies o incluso variedades, tanto en el extremo productor como en el receptor. Los efectos de las sustancias químicas alelopáticas son muchos y variados. Aunque el término alelopatía se refiere más comúnmente a efectos negativos, los efectos aleloquímicos también pueden ser positivos, como en ciertas plantaciones asociadas. Debido a que la mayoría de los compuestos activos pueden ser destruidos rápidamente por los microorganismos del suelo o lixiviados fácilmente fuera de la zona de la raíz, los efectos suelen ser relativamente breves una vez que se elimina la fuente. Si bien varían en composición, la mayoría de los aleloquímicos son compuestos de ácidos orgánicos o fenólicos relativamente simples que podrían incluirse entre las biomoléculas que se encuentran en la reserva de carbono lábil de la materia orgánica del suelo. Naturaleza variable y genotípica de la alelopatía. Inciso A. Efectos alelopáticos positivos y negativos del frijol alado en plantas de grano de amaranto. Se muestra el peso seco promedio de las plantas de amaranto para cada tratamiento. Todas las macetas se regaron con una solución completa de nutrientes, por lo que los nutrientes del frijol alado no deberían haber tenido ningún efecto. En la maceta de la izquierda, por lo que es el tratamiento 4, el amaranto crece en suelo fresco, sin asociación con frijol alado. En la maceta central, el tratamiento 20, el amaranto crece en un suelo previamente utilizado para cultivar frijoles alados, efecto positivo. En la maceta de la derecha, o tratamiento 28, el amaranto crece en suelo fresco, pero la planta se regó 3 veces con un extracto de agua de tejido de frijol alado, efecto negativo. Inciso B. Semillas de maíz germinadas con un extracto acuoso de hojas de una variedad tailandesa de frijol alado. Inciso C. Semillas de maíz germinadas con un extracto acuoso de hojas de una variedad de frijol alado de Sri Lanka.